El Evangelio de Judas. ¿Alguna vez has oído hablar del Evangelio de Judas? Este antiguo texto descubierto hace décadas en Egipto ha sacudido los cimientos de la historia cristiana, cuestionando todo lo que creemos saber sobre la figura de Judas y su papel en la traición a Jesús. Pero hay más. ¿Te imaginas que este Evangelio perdido pueda contener secretos y misterios que cambiarán para siempre nuestra comprensión del cristianismo y la vida de Jesús? Pero, ¿y si te dijera que este Evangelio también contiene referencias a los arcontes? Estas figuras míticas aparecen en el Evangelio de Judas como entidades que gobiernan el mundo material y que deben ser vencidas para alcanzar la verdadera salvación. En este canal, te llevaremos en un emocionante viaje de descubrimiento para explorar el contenido, el contexto histórico y el impacto del Evangelio de Judas. ¿Te atreves a desafiar tus creencias y explorar la historia de la religión desde una perspectiva diferente? Si es así, únete a nosotros y descubre los secretos ocultos del Evangelio de Judas. No te lo pierdas. El Evangelio de Judas es un texto apócrifo del siglo II que fue descubierto en Egipto en la década de 1970. Este texto presenta una versión alternativa de la historia de Jesús y Judas y ha sido objeto de controversia debido a sus diferencias con la Biblia y la interpretación que se hace del mismo. El Evangelio de Judas presenta a Judas como un discípulo leal y obediente que cumple con el papel que Jesús le asignó. En lugar de ser el traidor que lo entregó a las autoridades romanas, Judas es presentado como el discípulo más cercano a Jesús y el único que realmente entendió sus enseñanzas. Este comienza con una introducción que describe a Judas como un discípulo fiel y valiente que fue elegido por Jesús para llevar a cabo su plan divino. En él, Judas no es presentado como un traidor, sino como el único discípulo que entendió la verdadera naturaleza de Jesús y sus enseñanzas. El texto sugiere que Judas fue el único discípulo que realmente entendió la verdadera naturaleza de Jesús y sus enseñanzas, y que su papel en la traición de Jesús fue parte de un plan más grande para la salvación de la humanidad. Según el texto, Jesús le dice a Judas que entregue su cuerpo a las autoridades romanas, pero que su alma será liberada y que Judas será honrado por su papel en la realización del plan divino. Esta visión de Judas como un discípulo fiel y valiente que fue elegido por Jesús para llevar a cabo su plan divino es una de las principales diferencias entre el Evangelio de Judas y los evangelios canónicos de la Biblia. La interpretación de Judas como un traidor es ampliamente aceptada en la tradición cristiana, y su papel en la traición de Jesús ha sido objeto de debate y reflexión durante siglos. En particular, Jesús le dice a Judas que lo está entregando a los líderes judíos para cumplir con la voluntad de Dios y que su papel en la traición es esencial para la realización del plan divino. Según el Evangelio de Judas, Jesús le dice a Judas que después de su muerte será exaltado por encima de todos los demás discípulos y que su nombre será glorificado para siempre. Es importante señalar que estas ideas contradicen las enseñanzas de la Biblia y la interpretación tradicional de los eventos de la vida de Jesús. En la Biblia, Judas es considerado como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades romanas, y la crucifixión y resurrección de Jesús son eventos centrales en la fe cristiana. El Evangelio de Judas presenta una visión alternativa de la crucifixión que contradice la narrativa bíblica tradicional. En la Biblia, Jesús es condenado a muerte por las autoridades romanas, es crucificado y muere en la cruz, y luego resucita de entre los muertos al tercer día. La crucifixión y la resurrección son eventos fundamentales en la fe cristiana, y se considera que Jesús murió para expiar los pecados de la humanidad. En cuanto a la crucifixión, el texto sugiere que Jesús no murió en la cruz, sino que fue liberado por sus seguidores y ascendió a los cielos. Según el Evangelio de Judas, Jesús les dice a sus discípulos que sufriría una apariencia temporal de muerte, pero que en realidad no moriría. El texto también sugiere que la crucifixión fue parte de un plan divino más grande para salvar a la humanidad. El Evangelio de Judas describe que Jesús le revela a Judas que la crucifixión no era una derrota, sino que formaba parte de un plan divino más grande para salvar a la humanidad. Según el texto, Jesús dice a Judas que sufriría una apariencia temporal de muerte, pero que en realidad no moriría. El texto sugiere que, en lugar de morir en la cruz, Jesús fue liberado por sus seguidores y ascendió a los cielos. El texto continúa con una serie de diálogos entre Jesús y Judas, en los que Jesús le revela secretos del reino de los cielos y le da instrucciones sobre cómo debe llevar a cabo su papel en la crucifixión. Según el Evangelio de Judas, Jesús le dice a Judas que lo está entregando a los líderes judíos para cumplir con la voluntad de Dios, y que después de su muerte será exaltado por encima de todos los demás discípulos. Otra diferencia importante es la descripción de los ángeles y las jerarquías celestiales, que difiere de la enseñanza bíblica.
En el Evangelio de Judas se presenta una jerarquía de ángeles que incluye a los arcontes, que son descritos como entidades malévolas que gobiernan el mundo material. En el texto, se describe una jerarquía de ángeles que incluye a los arcontes, que son entidades malévolas que gobiernan el mundo material. Esta idea contradice la enseñanza cristiana convencional sobre los ángeles, que los considera seres divinos y benevolentes que sirven a Dios y a los seres humanos. En la Biblia, los ángeles son presentados como seres divinos que sirven a Dios y a los seres humanos y se describen como mensajeros, protectores y guías espirituales. Según el Evangelio de Judas, los arcontes son descritos como seres hostiles que se oponen a la voluntad de Dios y que han creado el mundo material como una prisión para las almas humanas. Según el texto, los arcontes son seres demoníacos que se oponen a la voluntad de Dios y mantienen a las almas humanas en un estado de ignorancia y sufrimiento. El texto afirma que los arcontes son la fuente de las tentaciones y los sufrimientos de la humanidad y que han creado una falsa imagen de Dios para mantener a las almas humanas en su prisión material. Se sugiere que Jesús enseñó a sus discípulos cómo escapar del dominio de los arcontes y ascender a los reinos celestiales. Es importante tener en cuenta que la idea de los arcontes no es aceptada por la mayoría de los cristianos y no se encuentra en la enseñanza convencional de la fe cristiana. La visión de los ángeles y las jerarquías celestiales en el Evangelio de Judas es considerada una creencia gnóstica, que es una corriente de pensamiento espiritual que se originó en el siglo II DC y que tiene una perspectiva dualista del mundo, con un enfoque en la liberación del alma del mundo material. La corriente gnóstica del cristianismo primitivo, que sostenía que el mundo material era corrupto y que la liberación espiritual era posible a través del conocimiento esotérico. La creencia en los arcontes también se relaciona con la idea de la dualidad entre el espíritu y la materia, que es una característica importante de la teología gnóstica.